actúa de la manera que actúa. He escuchado por muchísimos años diferentes personas pronunciando diferentes tipos de afirmaciones, y realmente me llama mucho la atención cuando la gente habla sin conocimiento de causa, sin un efecto verdaderamente de conocimiento de las cosas de Dios. Y me llama mucho la atención que la gente dice, ¿por qué Dios es un Dios malo? Porque Dios es un Dios que, si siendo un Dios tan bueno, permite tantas situaciones y tanta maldad en el mundo. Porque Dios, si es un Dios de amor, permitió que a mí me pasara esto, que a mí me pasara lo otro. Y la gente tiene, como le digo, diferentes tipos de pronunciación en cuanto al conocimiento de Dios, que obviamente no conocen a Dios, pues dicen y profieren. Sin embargo, cuando vemos eso, pues simplemente podemos pensar, lamentablemente sí, la gente no tiene la culpa muchas veces porque se ha creado en un entorno tal vez de falta de conocimiento, de ignorancia, no ha tenido tal vez estudios que le ayuden a comprender un poquito mejor ese punto de vista que nos está diciendo, que está profiriendo, ¿verdad? Y muchas veces lo hacen lamentablemente de una forma muy negativa y hacen ver a un Dios malo. Sin embargo, cuando leemos la Escritura nos damos cuenta de que Dios es un Dios bueno, es un Dios maravillosamente bueno, extraordinario. Es un Dios que no hay palabras realmente para describir la bondad y la magnificencia de este Rey Todopoderoso y de este Padre Celestial. Y obviamente aquí es donde entra la palabra de Dios a instruirnos. Aquí es donde nosotros tomamos como referente la palabra de Dios para poder verdaderamente tener amplitud y poder tener palabras que realmente describan quién es Dios. Entonces, habiendo dicho esto, con este preámbulo, la palabra de Dios nos dice en Nahum 1:7, Dios es bueno. Y aquí quiero que leamos, que usted lea conmigo. Ojalá que los que se conecten siempre conmigo siempre tengan una Biblia ahí a la mano para que puedan no solamente escuchar de mí lo que les estoy leyendo, sino que lo puedan leer también. Pero en el capítulo 15, verso 1 del primer libro de Samuel dice lo siguiente. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vemos aquí algo importantísimo, y es que vemos lo que es la instrucción de un padre. Dios es nuestro Padre. Funciona exactamente lo mismo que cuando un padre o una madre le dicen a un hijo, haga tal y tal cosa, y el niño no la hace o el hijo no lo acata, la orden específica dada por ese padre. ¿Y qué hace el padre? No pasó nada, está bien, no hay ningún problema. Bueno, no estoy hablando del tipo de padres de hoy en día, que son padres que no tienen carácter, que son padres que no tienen una definición y sus hijos prácticamente los manejan a su antojo. Estoy hablando del tipo de padre que sí tiene carácter, que tiene un carácter definido. Ese tipo de padre y madre que definitivamente pueden sacar adelante a sus hijos en todo lo que se propongan, porque hay un carácter definido y una dirección correcta en ese hogar, y obviamente si está la voluntad de Dios ejerciendo en ese seno familiar, pues con mucho más razón ese hogar va a funcionar mejor y los hijos van a ser más obedientes. Ahora bien, en este contexto, cuando el pueblo de Dios pide un rey, Dios les da un rey, pero no era el propósito de Dios darles un rey. Ese rey Dios lo ungió. Sí, claro, envió al profeta a ungirlo, pero Saúl no era
un rey conforme al propósito de Dios. Saúl, iba a decir Raúl, me distraje con algo que pasó por ahí. Saúl era un hombre que era fuerte, era valeroso también, tenía muchas cualidades que avalaban el que fuera rey. Sin embargo, pese a que tuvo la aprobación de Dios, no estaba dentro del plan de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando algo no está en el plan de Dios, ese algo, si llega a una funcionabilidad, va a destruir en vez de traer mejoras, en vez de traer cambios, en vez de ser un aliciente, en vez de ser una bendición. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado para que nosotros podamos verdaderamente entender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que Él quiere hacer a través y por cada uno de ustedes y de este servidor. Dios le da una instrucción a Saúl. Dice, ve y destruye a Amalek. Todo lo que hay ahí. No dejes nada con vida. No tomes nada de ahí. Porque yo he visto cómo ellos se han opuesto a mi obra, cómo ellos se han opuesto, han hecho fuerza contra mi pueblo. Y si hay algo que a Dios le puede, por decirlo de esa manera, si hay algo que a Dios no le agrada, es que toquen a sus hijos, es que toquen a su pueblo, es que traten de vituperar su creación, de deshonrar lo que Él ha hecho, de desprestigiar, de menospreciar, de luchar en contra de su pueblo. Eso Dios no lo permite, no lo tolera, y Dios destruye todas las fortalezas que se levantan en contra de sus hijos. Entonces, en este caso, hay un hombre que pertenecía al pueblo de Dios, que había sido elegido por Dios, o sea, en cuanto a la constitución del ungimiento, pero no en cuanto al propósito y el corazón de Dios. Entiéndame bien esa situación ahí, que no fue que Dios dijo, los voy a bendecir y les voy a dar un rey que se llama Saúl. No, el pueblo se cansó de los jueces, no quisieron ser gobernados por jueces y pidieron un rey. Y pues Dios les concede el deseo de su corazón, pero no era su deseo. Ahora bien, este rey, Saúl, hace totalmente lo opuesto a la designación y al propósito de Dios. Cuando una persona hace lo opuesto a Dios, cuando una persona está en contra de lo establecido, está en contra de lo que Dios ha decretado, obviamente no le puede acarrear nada esta persona al seno familiar, a su vida propia, al trabajo donde está, a la iglesia que pertenece, porque esa persona de una u otra forma está contaminada. Ahora bien, estamos hablando aquí no de cualquier persona, estamos hablando aquí del rey de Israel, de Saúl. Que el pueblo lo pidió, se lo dieron, lo ungió el profeta Samuel, pero este hombre, empezando el reinado, comienza a dar a conocer lo que había en su corazón. Y dice, del 1 al 3, lo hemos leído ahí, ¿verdad? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. O sea, Dios castiga a todo aquel que está en contra de su pueblo, a todo aquel que está en contra de nosotros. Por eso es que la venganza es del Señor. Cuando yo escucho a una persona decir de Jehová es la venganza y actuar con esa énfasis de que Dios se va a vengar de algo que alguien le hizo, estoy viendo un niño que no ha crecido en esa persona. Estoy viendo una persona que no está actuando en una sensatez correcta porque quiere juicio, y nosotros no somos quienes para proferir juicio. Tenga mucho cuidado con eso. Usted es un hijo de Dios para bien, no para mal. Ya, olvídese de esos tiempos suyos que usted ni es ni el profeta Elías, ni lo será jamás y nunca, aunque se haga llamar así en el Facebook, profeta Elías, como algunos me mandan a mí un request, diciendo que son Elías el Tisbita, ¿verdad? Elías Tisbita, y digo yo, wow, vino otra vez. La Biblia dice que va a venir como uno de los 2 testigos, pero todavía no. Entonces, él sí decía que descienda fuego del cielo y hacía muchas cosas, o el mismo discípulo amado. Bueno, ¿qué decimos? Que baje el fuego del cielo y consuma a aquellos que andan predicando. No conocían su espíritu, no conocían a quién le estaban sirviendo. Entonces muchas veces la gente inmadura
no ha aprendido realmente lo que concierne a este propósito. Y Saúl le dicen, mate a todos, los niños que están de pecho, mate las vacas, mate los bueyes, mate a las mujeres embarazadas, mate a todo el mundo, arrase con todo ese pueblo, porque ese pueblo se opuso a mi pueblo. Esa era la orden, tácita, sencilla. Ahora, ¿cuántas veces Dios a nosotros nos ha dicho algo tan sencillo y no lo hemos hecho, no lo hemos concretado, no lo hemos cumplido? Porque creemos que hacemos lo correcto cuando metemos nuestra propia sabiduría, nuestra necedad, nuestra fatuosidad, por decirlo así, y somos tan cenurios, por ejemplo, y tan lentos, por decirlo de otra palabra, expresando la etimología de esa palabra, y somos lentos a acatar la voluntad de Dios. Saúl hace lo contrario. Nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Recuerdo una vez, para darle un caso específico y tomando un ejemplo financiero, escuchamos a nivel de finanzas lo que es malversación de fondos. Malversación de fondos no necesariamente es robar fondos destinados a un proyecto X de un banco o de un presupuesto familiar o de una iglesia o de una organización, una ONG, una fundación, una asociación, una incorporación o corporación o una sociedad, como en algunos países se llama. Y recuerdo una vez que iba una bendición para una pequeña iglesia allá en mi país, Costa Rica. Y recuerdo que la necesidad de esta congregación era unas ventanas de unas aulas infantiles y unos abanicos porque hacía mucho calor. En ese lugar el techo era de zinc, era de lámina de zinc y no había cielo raso, lo que nosotros llamamos el ceiling, ¿verdad? Solamente estaba el rufo, el techo, y había mucho calor. Entonces se hizo una petición para que se consiguiera una donación para 8 abanicos, 8 ventiladores de techo. Y entonces, bueno, ese era el propósito para el cual se consiguieron los fondos. Y yo estaba en medio de esa situación, de esa donación. Efectivamente se consiguió el dinero, se llevó a ese lugar y en ese lugar nunca pusieron los abanicos. Sin embargo, pusieron las ventanas de las aulas infantiles. Cuando me llaman a mí para que vaya a hacer una inspección de lo que había sucedido, pues me encuentro que no hay abanicos en el techo. El calor sigue igual. Y eso es lo que yo reporto, no hay abanicos. Bueno, ¿qué pasó con el dinero? Que ya averiguamos qué pasó fue que el pastor, lamentablemente, como hoy en día pasa muchísimas veces, que el pastor es el pastor y no necesariamente la esposa del pastor es pastora, es la esposa, es la hermana, pues se puede encargar de la escuela dominical, de algunas otras cosas, de un consejo, pero no tiene un llamado pastoral. Ese es un error terrible. Decir que la esposa de un pastor es pastora. Puede ser pastora por llamado, pero no necesariamente si es la esposa de un pastor es pastora. Entonces, esta mujer que no era pastora, pero era la esposa del pastor, le hacían llamar pastora, vino y le dijo al pastor: no, es que yo pienso que lo más importante de hacer aquí es que se pongan las ventanas de los niños. Y el hombre, como no tenía autoridad pastoral, sino que se sometía al consejo, que no era sabio ni prudente, de aquella mujer, que era buena persona, pero que no estaba ejerciendo como pastora y no tenía autoridad para eso, hay que tener mucho cuidado con esto, simplemente, pues, decidieron, porque ella se le metió entre ceja y ceja en la cabecita que tenía, que había que poner ventanas. Pues, eso fue lo que sucedió. Eso se llama malversar fondos. Eso se llama no hacer lo correcto. Eso se llama, no era un robo, no era un hurto, pero no se hizo lo correspondiente. Y por eso es que muchos lugares no crecen financieramente, porque no tienen un orden establecido. No se sabe en qué se gastan las cosas. Por eso es que hay gente que no tiene nada. Aquí yo me asombro, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hay personas humildes y personas sencillas y han logrado tener unos templos hermosísimos y grandísimos, lindos, para adorar a Dios.
Y han trabajado y siguen trabajando con un esfuerzo que solamente Dios puede premiar. Y lo han logrado, porque han sido ordenados. Eso pareciera ser que a mucha gente no le gusta porque mucha gente no entiende eso. Y sin embargo, cuando los americanos, que eran unos americanos amigos míos, llegaron a este lugar y me dijeron, Edward, ¿qué fue lo que pasó? Ya yo les conté. Lo que dijeron ellos fue, bueno, no hay problema. Llamaron al pastor y le dijeron, bueno, miren, nos damos cuenta de que aquí usted definitivamente no puede ser pastor. Aquí quien debiera ser pastor sería su esposa. Pero con nosotros no vuelva a contar absolutamente para nada. Porque nosotros a usted le dimos dinero para unos abanicos y ustedes pusieron ventanas. Si usted me hubiera dicho a mí que necesitaban también las ventanas, algo se hubiera hecho para esas ventanas también. Pero nunca malversen los fondos de Dios. Y nunca más recibieron una donación ni de $1. Ahora bien, ¿por qué les hablo de este recuento y de este relato, esta alegoría? Porque Saúl exactamente hace lo mismo. Hizo lo contrario que Dios le dijo que hiciera. Entonces, este hombre aquí representa la antítesis de lo que Dios quiere reflejar en los hijos suyos. La antítesis es que Dios quiere que usted y yo hagamos su voluntad. Eso sería lo correcto. La antítesis del enemigo es no haga lo que Dios le pide, haga algo parecido. Disfrace el asunto. Y eso fue lo que hizo. Lo que hizo Saúl. Saúl no hizo eso. Y dice, no te apiades, mata a todos. Esa fue la orden, no dejes nada vivo. Porque Dios no comparte lo que Él quiere de bendición a su pueblo con otros pueblos. Y menos con un pueblo enemigo. Por eso es que Dios es un Dios celoso de su pueblo y te dice, no te juntes en yugo desigual, no participes de esto, no participes de lo otro. Si Dios te dice, hazlo, hazlo. Así es que es importante que entendamos este propósito. Y dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agab, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Me doy a entender. Dios les dice, no tomen nada, destruyan todo. Ellos perdonan vidas y sin embargo toman un botín. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo Dios va a bendecir a una persona así, que hace lo opuesto a lo que Él quiere que nosotros hagamos? Entonces nosotros tenemos esa tendencia de creer, y téngame mucha atención en esto, de que Dios tiene dos voluntades. Dios no tiene dos voluntades. Dios tiene una voluntad que es agradable y es perfecta para Él. Y usted tiene que acatar esa voluntad. La voluntad de Dios es una sola. Si usted es hijo de Dios, usted debe acatar la voluntad de Dios de una sola forma. Y es perfecta. Dios no acomoda su voluntad a lo que usted cree o a lo que usted piensa o a su forma de usted actuar. Ah, pues Dios me dijo que matara a todos. No, pues voy a dejar a algunos cuantos porque son buena gente. Me parece que estaban con nosotros y no importa. Dios sabe. Yo me encargo, yo hablo con Dios después. Como que personalizamos mucho a Dios y tenemos una confianza para llegar y decirle a Dios, no, las cosas aquí van a ser así y no te preocupes. O sea, como que yo tomo una forma de intercesión ante Dios para yo abogar por un pueblo que no puedo hacerlo. Quiero tomar un espacio aquí de tiempo para saludar a todas estas personas lindas y bellas que están conectadas conmigo. Julia Lozada, sí, nos está mirando. Cecilia Sáenz, Dios te bendiga. Carmelita Celedón, desde Nicaragua, gloria a Dios, bendiciones. Los pastores Prada, desde Guapiles, Costa Rica, que Dios me los bendiga, pastores. Un placer de verles por ahí. Ministerio poderoso, tienen allá en Guapiles, creo. Gloria al Señor. Así es que también saludamos aquí a nuestra hermana Adriana Jiménez desde Chile. Mi amigo pastor Carlos Pérez, Dios te bendiga. Carlitos Moreira.
Algún día de esto nos vemos por ahí, nos comemos una empanada. Y bueno, saludamos a Rosalidia, a Aibar también, gloria a Dios, de allá, de República Dominicana, perdón, nuestra hermana Carmen Ayala desde Filadelfia, nuestra hermana Josefina Swindle, de aquí de Hueco, y nuestra hermana Sandra Martínez. Dios le bendiga a mi hermana Sandra y bendiga a su esposo Manuel Martínez, a sus hijos. Y bueno, gloria a Dios también de la ciudad de Hueco, y pertenecen aquí al Centro de Avivamiento Cristiano Peniel, de donde somos también parte nosotros. Así es que damos gracias a Dios por toda esta gente linda, y estamos aquí enseñando cuando Saúl desobedece y es desechado. Lo peor es que la gente desobedece y no cree que pueda ser desechada. Y hay un problema grande aquí, porque la gente no cree que algo le puede pasar. La gente dice, no me va a pasar a mí. La gente juega con la gracia de Dios. La gente juega inclusive con el pecado. La gente juega de muchas maneras. Y hay que tener mucho cuidado porque el pecado es muy traicionero. Y le voy a dar algunos ejemplos. Vamos a recordarle a usted la historia de Sansón. Sansón fue un milagro de Dios. Sansón nació de una mujer que esa mujer era estéril. Y nace Sansón. Sansón fue un hombre que fue destinado por Dios para ser un vencedor. Sansón fue declarado por Dios con un propósito divino desde que estaba en el vientre de su madre. Sansón adquirió una fuerza tremenda de parte de Dios. Sansón era un guerrero, pero Sansón comenzó a jugar con la bondad de Dios. Cuando Dios nos dice a nosotros, igual que le dijo a Saúl, no se contamine, no tome de ese pueblo algo, extermínelo, era exactamente igual. Dice a ti, no te juntes con yugo desigual, no participes de ciertas cosas, aunque tú creas que están bien, porque Dios quiere y es un Dios santo. Entonces, lo que Dios está diciéndole aquí a Sansón era que no se juntara con las filisteas. A los hombres que no se unieran a mujeres que no fueran del mismo linaje de Dios, para que no hubiera contaminación de pecado. Entonces, Sansón comienza y conoce a esta dama, por decirle así, Dalila, y Dalila comienza a sometérsele a él de manera tal que ellos caen en una relación de pareja. Cuando Dalila comienza a querer manipular la mente de Sansón, Sansón comienza a jugar con ella, y ella quería saber de dónde venía el secreto de su fuerza. Sansón era nazareo, como muchos hombres eran nazareos, de pelo largo, nazarenos. Hoy en día pues ya no. Y en una de esas, Sansón le abre su corazón a Dalila, creyendo que aún Dios estaba con él. No va a pasar. Y le confiesa y le dice el secreto suyo. Y ahí perdió la fuerza. Dios dejó de estar ahí con él en ese momento. Muchas veces hay personas que hacen cosas y no se percatan de que Dios un día los va a llamar y les va a cobrar la factura. Juegan con el pecado. Dicen, no, eso a mí no me va a pasar. A Sansón le pasó. Le sacaron los ojos. Y después muere en una batalla. Y es paradójico, pero mata más gente él en su muerte que en su vida. Así es que todo tiene un propósito, porque Dios nunca va a perder. Ananías y Zafira, hombres que servían, un hombre y una mujer que servían a Dios. Sin embargo, mienten al Espíritu Santo referente a una heredad. Y miente uno y miente la otra. Y a uno lo sacan muerto y la otra también. O sea, Dios está con nosotros hasta un tiempo. Yo quiero decirle, tenga cuidado, porque la gracia de Dios se te puede apartar. Y eso es lo que la gente no quiere entender. La gente quiere seguir inclusive predicando ahí arriba en el altar y tocando el piano y en fornicación y cantando muy bonito, pero en fornicación.
y viendo pornografía y haciendo cosas indebidas y fumando marihuana y haciendo cosas, robando, mintiendo. Entonces la gente cree que Dios está con ellos porque tienen una voluntad permisiva y se mueven según su designio del alma. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Dios es un Dios santo, 3 veces santo. Ahora usted podrá decirme, bueno, pero pastor, usted es un ser perfecto. No, no lo soy. Pero la Biblia a mí me llama a andar en santidad y a santificarme y a cuidarme. Y si yo veo el mal, me aparto. Porque pecar es fácil. Claro que sí, pecar es fácil y todos los días usted puede pecar. Pero si usted se aleja del pecado, si usted dice no y si usted se somete a Dios, Dios le va a dar a usted la fuerza, la resistencia para que usted no peque. Porque pecar simplemente es dejar de hacer lo bueno. Eso es pecar, es amartía, errar al blanco. Del griego, ¿verdad? Amartía, errar al blanco. Entonces erramos al blanco y cometemos yerros muchas veces y todo. Pero Dios se puede apartar de nosotros si nosotros pecamos. Y ahí es donde viene un grave problema para cada uno de nosotros. Quiero saludar mi hermano amigo Carlos Mora allá en Costa Rica. Dios te bendiga, mi hermano Carlos, un hombre tremendo de Dios. Que Dios los guarde y los bendiga allá en Brazos de Amor, esa congregación preciosa que amo muchísimo, que también hemos sido parte de ellos en algún momento. Y mi amigo, mi hermano Pastor Rolando García, espero algún día verte, Pastor Rolando, para poder aprender de ti. Un hombre muy diestro en la palabra del Señor, un hombre muy ungido de parte de Dios también. Dios, qué difícil es enseñar con tanta gente que sabe tanto al otro lado de la pantalla. Pero damos gracias a Dios que Dios nos da también lo nuestro, ¿verdad que sí? Y Dios es un Dios bueno y aprendemos cada uno de todos. Así es que, ¿quiénes eran los amalecitas? Eran los pueblos malísimos que atormentaban, atropellaban al pueblo de Dios. Y Dios quería erradicarlos. Pero Saúl no lo hizo. Saúl vio lo bueno del ganado, las ovejas, los bueyes y no los quiso destruir y dice, vénganos en tu reino, vámonos para la casa, todo esto me lo llevo. Y ahí sigue el asunto. Y en el verso número 10, Dios hace una declaración poderosísima. Y dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, en el 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl. O sea, Dios se arrepintió de haber creado a Saúl, de haberlo puesto como rey. Pero recordemos que el rey lo pidió el pueblo. Y este rey que pide el pueblo es porque el pueblo está chueco, porque el pueblo está mal, porque no era un pueblo que se estaba sometiendo realmente a la voluntad de un Dios poderoso, de un Dios de designios y de propósitos. Era un pueblo que dijo, no quiero jueces, yo no quiero tener a nadie que me juzgue, yo quiero un rey. Y Dios dice, ok, les voy a dar un rey, pero no era un rey conforme a su corazón. David fue otra cosa. Después de Saúl viene David y fue otra cosa. Hizo lo suyo, bueno, no importa, pero fue otra cosa. Porque con todo, David sí tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que tener hoy día? Un corazón conforme al corazón de Dios. Así es que en el verso 11 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Podrá esto aplicarse hoy para nosotros los siervos de Dios? Claro que sí. ¿Podrá esto hoy aplicarse para el diácono que lo ungieron el domingo pasado? Claro que sí. ¿Podrá esto aplicarse para la maestra de escuela dominical? Claro que sí. ¿Podrá esto aplicarse para los sugieres de la congregación? Claro que sí. ¿Podrá Dios estar hablándole a la iglesia de hoy en día y al pueblo de Dios? Por supuesto que sí. Dios nos está llamando y nos está confrontando a algo diferente. Ya tenemos que madurar, ya tenemos que avanzar, ya tenemos que progresar, ya tenemos que aprender a ser obedientes, ya tenemos que aprender verdaderamente a estar encarrilados en la palabra del Señor y hacer lo correcto. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, haz esto, haz lo otro y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has podido hacer muchas cosas para extender el reino de Dios y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has preferido hacer caso omiso de la palabra del Señor y bendecir a otros y no darles un aliento, una palabra, un consejo, simplemente porque sentiste no hacerlo y dejaste a aquella persona vacía y hueca?
Porque Dios te mandó a ti, no mandó a otros. Entonces es muy importante. ¿Sabe? Hoy amanecí con mucho dolor de garganta, porque he estado predicando prácticamente aquí desde que llegué hace 4 meses a Estados Unidos. Y no he parado. Y a veces en el día hago 2 y doy mucha consejería. Y siempre me llaman, inclusive en la madrugada me llaman y doy consejerías y esto y lo otro, o hacemos oraciones en grupos y cosas así. Entonces me duele un poquito la garganta. Y yo pensé por un momento, ay, qué ganas de hoy suspender y no hacer la predicación, porque me sentí un poquito cansado, un poquito afónico. Y yo dije, no, yo no voy a parar. Yo sigo. Y que Dios me ayude. Y aquí estoy. Porque a mí no me detiene nada ni nadie. Lo único que a mí me puede detener para que yo deje de predicar, yo creo que es la muerte. Y si me muero con Cristo. Así es que I'm ready to go. Estoy listo, estoy preparado. No hay problema. Así es que Dios nos llama a nosotros. Y dice que Saúl va a ser desechado. ¿Podrás ser tú desechado del ministerio? Por supuesto que sí. ¿Podremos nosotros haber tenido un llamado ministerial y nunca quisimos ejercerlo? Pues Dios se lo da a otros. Tal vez usted tiene un talento para cantar y esto y lo otro, pero su conducta errada, su conducta de lascivia, su conducta de lujuria, no le impide a Dios que usted no lo ejerza. Dios simplemente llama a otro. Y lo que usted podía haber hecho, ya no lo va a hacer jamás y nunca. Así es que si Dios a usted le ha otorgado una capacidad y Él quiere bendecirlo a usted con una bendición para que usted como don se lo dé a otro, haga lo correcto y lo justo delante del Señor para que Dios a usted lo pueda bendecir. Así es que Dios es un Dios bueno y maravilloso. Quiero saludar, gracias a Dios, aquí mi hermana Lorey de la Cruz en Waco, Texas. Saludamos también a Mikey Douglas. Oh, Mikey, allá en la ciudad de Lurín, Perú. Gloria a Dios. Algo ahí. Estuvo tremendo eso por allá. Muy bueno. Un país bello, Perú. Así es que damos gracias a Dios. Quiero saludar a mi amiga también, Milka Vargas. Dios te bendiga, Milka. Te apreciamos un montón. Te queremos mucho. Así es que Dios es un Dios que nos llama a nosotros a cuentas. Y si bien es cierto, nosotros no somos perfectos, estamos caminando en una perfección porque todos los días podríamos fallarle a Dios. Entre más nos entendamos que Dios quiere hacer algo bueno y maravilloso con nosotros, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero si Dios a ti te ha dado una capacidad, te ha dado algo para que tú lo hagas, hazlo. No te detengas, que nada ni nadie te detenga, ni el dolor, ni la tristeza, ni la angustia. Y menos no escuchar la palabra de Dios, porque Dios es un Dios fácil de entender y sencillo de entender, pero muchas veces simplemente no lo estamos haciendo así, no lo estamos tomando de esa forma. Así es que en el verso 10 y 11 dice, me pesa, le dolió en su corazón. Ahora, capítulo 6 de Génesis, en el verso 5 y en el verso número 6 también, hay algo ahí que me llama la atención y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos la afrenta de su trono, cuando Lucero pecó y hizo pecar a la tercera parte de las huestes celestiales. Y por eso Dios nos creó. En este caso, pues ya ahí vemos en el Génesis que Dios simplemente toma la decisión de destruir la humanidad y envía un diluvio. Sin embargo, abre la puerta de salvación a través del arca para que muchos pudieran entrar, pero solamente 8 se salvaron. Una familia, sus 3 esposas.
de 3 hijos, 6 y 2. Y los animalitos que usted y yo sabemos esa historia. Así es que cuando ves a tu hijo hacer algo malo, si usted tuviera hijos, cuando usted ve a que alguien en la congregación está haciendo algo incorrecto, ¿a usted no le duele en su corazón? A mí me duele en mi corazón muchas cosas que pasan, muchas cosas que veo. Me duele ver cómo la gente no ayuda, cómo la gente ha perdido la sensibilidad y el amor hacia otros, pudiéndole dar la mano. Pero bueno, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, oremos, intercedamos, ayudemos a quien podamos si está a nuestro alcance. Y aportemos con nuestra ayuda, nuestra oración y por qué no una ofrenda, si podemos, ¿verdad? Así es que Dios nos llama a cosas tremendas y maravillosas. En el verso 12 del primer libro de Samuel, verso 12, dice lo siguiente: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta. Y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ya mintió, porque en el verso 3 se le da una orden y él hace otra cosa. Ya mintió. Dios le dijo: acaba con todo. Y él no acabó con todo. Perdonó la vida de algunos y todavía se dejó un botín. Entonces ya había desobedecido. Y dice la palabra: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, es que hay gente que tiene el pecado a la par y dice: no, yo no soy. Tenemos esa defensa siempre. Y eso es parte de la defensa y de la conducta humana, el mentir. ¿Qué le pasó? Nada. ¿Qué tiene ahí? Nada. ¿Usted hizo tal cosa? No. ¿Me entiende? O sea, y obviamente es sí. Pero a todos nos pasa. Nos defendemos a veces, inclusive de la gente que nos ama. Nos defendemos. Y o somos orgullosos. ¿Tienes algo? No, no pasa nada. Es que yo sé que pasa algo, diga, no, que no, ya se enojó. Ese es otro problema de alguna gente, ¿verdad? Que se enojan por todo, no tienen esa sensibilidad y esa armonía en su vida para tolerar y amar y percibir las cosas de una manera diferente. No todo el mundo percibe las cosas con una sensibilidad y un ataque total que realmente no funciona así. Y dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Quién es el pueblo para tomar autoridad sobre lo que Dios ha dicho? ¿Quién es Saúl para dejar que un pueblo supuestamente lo dominara a él cuando Dios ya había dicho? Por eso es que tenemos que ser conscientes de que la voluntad de Dios es una, no son dos. Este pueblo actuó en una voluntad permisiva, creyendo que Dios le iba a perdonar el punto. Y no era así. No funciona así. Y dice: para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Cómo Dios va a permitir un sacrificio que Él ya había dicho que tenía que ser destruido porque para Él le era abominación, porque para Él le era afrenta, para Él era anatema, era pecado? O sea, ¿cómo es posible? Es como que usted venga y salga de la brujería y se convierta al cristianismo y usted siga practicando la brujería en la iglesia. Es lo mismo. Que usted venga un día y le diga a los hermanos: yo siento leerle las cartas del tarot. Óigame. Y algunos ilusos van a decir: ay, sí, léamela ahí, aunque esté jugando a ver qué sale. Tenga mucho cuidado, no juegue con eso, no juegue con fuego porque se puede quemar. Y dice: pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel.
y Jehová te envió a misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fue a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín y las ovejas y las vacas, las primicias del anatema, del pecado, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿Se da cuenta? O sea, ¿de qué te vale tanto holocausto, tanta cosa, si estás desobedeciendo a Jehová? O sea, es que una cosa no quita la otra. Tú no puedes hacer algo bueno con la mano derecha y borrarlo con la izquierda. Entonces, hay un problema ahí enorme. Y dijo, ciertamente es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Cuánta gente rebelde hay en las iglesias? Y la rebeldía es exactamente como pecado de adivinación. No estoy muy diciendo, ¿verdad que sí? Así es que, por cuanto tú desechaste, y como ídolos e idolatría la obstinación, y la gente obstinada es idólatra, obstinada es idólatra. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y todos, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová, hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Hubo un arrepentimiento ahí de Saúl y adoró a Jehová.